Vamos a tocar ahora en Reflexiones Intempestivas el tema y la problemática de ecología del virus, o ecología del virus, o de los virus. Nos parece importante sobre todo por la información científica, ecológica, que se tiene a mano. La ecología ha encontrado en sus investigaciones de largo aliento que las pandemias han venido sucediendo desde la expansión de las sociedades humanas contra los bosques, contra las cuencas, contra los ecosistemas. Sobre todo esto se ha dado en las sociedades modernas. Ciertamente es de antigua data esta relación del humano con los virus que coexisten en los cuerpos de los animales, y en la medida que los he ido domesticando y en la medida que he entrado en contacto con ellos, los virus han pasado al cuerpo humano. Y después, bueno, se han adaptado al cuerpo humano y después de vivir un proceso de la enfermedad, en muchos casos se han inmunizado. Y obviamente ha habido un proceso de crisis, o parte de la crisis en el proceso, o la crisis parte del proceso de inmunización. Y así, de esta manera, el hombre también ha convivido con los virus. En la sociedad moderna, sobre todo cuando se desarrolla esto de la medicina, de la clínica, del sistema médico y del sistema de salud, se ha venido atendiendo pues las enfermedades, las epidemias y las pandemias. Y obviamente han ido contrarrestándose a partir de las investigaciones con fármacos, con químicos, con respuestas del producto de la tecnología humana. Pero digamos la velocidad con que ha venido extendiéndose ahora las pandemias y la rapidez y digamos las circunstancias cada vez más cortas entre una epidemia y otra, entre una pandemia y otra, nos están mostrando que hemos llegado a límites ya insostenibles de la destrucción de los bosques, de los ecosistemas, de la ampliación de la frontera agrícola, de la frontera petrolera, la frontera minera. Estas ampliaciones están destrozando, digamos, los hábitats de los animales, de las plantas, de las otras sociedades orgánicas, y obviamente se está desatando la transferencia de los virus a los seres humanos. En el fondo eso es decir, la causa de las pandemias recientes, en la historia reciente de la humanidad, tienen que ver fundamentalmente con esta destrucción ecológica, con ese desarrollismo que ha tenido dos caras, en su versión capitalista y en su versión socialista, aunque la versión socialista es también la otra cara de la versión capitalista, solo que la versión capitalista ha terminado siendo la versión de la abundancia, sobre todo en su acepción liberal, y la versión socialista es la versión de la escasez, pero del mismo modo de producción capitalista, dentro del contexto del mismo sistema, mundo capitalista. Muy bien, es el desarrollismo, pues, la causa de las pandemias. Y en la medida que ya, sobre todo la última pandemia, la del coronavirus reciente, bautizado con 19, coronavirus 19, ya amenaza de manera mundial a las poblaciones humanas y se ha extendido con una rapidez inusitada, desplazándose el epicentro de China a Europa y también a Estados Unidos.
con la amenaza de reproducir el mismo ciclo espantoso a Latinoamérica y el Caribe. En esas circunstancias es indispensable, pues, no solamente reflexionar, sino después de reflexionar, después de tomar conciencia de lo que está ocurriendo, actuar de manera radical, honesta, contra las pandemias. Y esta manera de actuar tiene que ver básicamente con detener este desarrollismo que inscribe sus horrorosas huellas ecológicas en el planeta. La única manera veraz de responder a lo que se viene, una suerte de apocalipsis en términos metafóricos, es pues detener la civilización de la muerte, la civilización moderna. Detener la expansión de la frontera agrícola, la expansión de la frontera petrolera, la frontera minera, y cambiar definitivamente de civilización en una suerte de transiciones consensuadas entre los pueblos para precisamente afrontar el porvenir, el futuro de la humanidad en condiciones ecológicas, en condiciones donde las sociedades humanas respetan, cohabiten, convivan, coexistan con las otras sociedades orgánicas y con los otros seres orgánicos y se reinserten en los ciclos vitales de tal manera que puedan formar parte de armonizaciones vitales. Esto es una comprensión sabia de la vida, de la complejidad de la vida, de las dinámicas complejas de la vida. Esto es defender a la vida y darle la oportunidad de desplegar y desenvolver su potencia creativa e inventiva. Lo demás, lo que están haciendo los estados, los gobiernos, las organizaciones internacionales, es hipócrita, puesto que son soluciones coyunturales, además con el uso del terrorismo de Estado, amenazando a las poblaciones si es que se portan mal, como el gran padre al hijo malcriado. Esta concepción tan esquemática y tan simplona que tienen en la cabeza gobiernos, estados y organismos internacionales devela pues sus limitaciones, sus carencias y sus vacíos y su falta de comprensión de lo que está ocurriendo. En ese sentido, los pueblos tienen la responsabilidad de parar esta locomotora, como decía Walter Benjamin, desbocada, que marcha de manera frenética al descarrilamiento. Entonces es el momento de asumir la responsabilidad de todo lo que ha ocurrido, de resolver los problemas que ha dejado en su decurso el hombre en su aventura desarrollista e ingresar a otro ámbito de relaciones con su planeta y con su multiverso. Dejar de ocuparse de temas, problemas, competencias tan elementales y banales como las guerras, como las competencias, si ustedes quieren, inclusive comerciales, las competencias por el dominio del mundo, las competencias geopolíticas y las competencias ideológicas, dejar estas chabacanerías y afrontar la tarea más importante de la humanidad, que es la comunicación con los seres del planeta, con los seres del multiverso. Y por lo tanto iniciar una civilización de apertura ecológica y de apertura al multiverso y los secretos del multiverso. El gobierno de transición de Bolivia, que se ha vuelto una transición interminable, que además se ha convertido en una transición tramposa, puesto que la presidenta es candidata a las elecciones. Este gobierno de transición continúa las políticas ecocidas, destructivas, contaminantes y pirómanas de Evo Morales Ayma.
Y por lo tanto, este gobierno que dice que lucha contra la pandemia y exige una disciplina y un comportamiento de obediencia absoluta a la población es hipócrita, puesto que la verdadera respuesta a la pandemia tiene que empezar por atacar el substrato y las causas fundamentales que son la destrucción de los ecosistemas. Lo que hace este gobierno y lo que ha hecho el anterior gobierno es incentivar nuevamente los incendios y la ampliación de la frontera agrícola. En ese sentido, no es pues creíble lo que hace este gobierno. Por más que sus partidarios u otra gente que todavía tiene buenos ojos sobre este gobierno, se desgarre las vestiduras. Es decir, no es así. No es así. Para sostener una cuarentena y el aislamiento es indispensable la empatía, el consenso con la población y contar con la población, la construcción, la participación en una gran infraestructura logística de abastecimiento para sostener la cuarentena y el aislamiento. Si no se hace eso, lo único que se está haciendo es optar por el terrorismo de Estado, descargar sus histerias, sus miedos y sus fantasmas, a aterrorizar a la población para detener de esa manera a la pandemia que no entiende el lenguaje humano y menos el lenguaje de estos políticos que es muchísimo más estrecho que el lenguaje humano. Entonces pongamos las cosas en su sitio, pongamos los puntos en las IES. Es decir, se trata evidentemente de resistir, de enfrentar la pandemia, de evitar su propagación. Pero para hacerlo hay que contar con respuestas integrales, ecológicas y democráticas, contando con la participación de la población. Si ustedes quieren, la coparticipación de la población y de los pueblos. Es así como se puede enfrentar de manera adecuada, democrática, si ustedes quieren, inclusive moderna, en el buen sentido de la palabra, esta lucha contra la pandemia. En ese sentido es indispensable también no solamente tomar conciencia, sino actuar en correspondencia y de manera inmediata. Porque estas medidas terroristas de Estado, si bien pueden obligar a la población a aislarse y a permanecer en sus casas, son soluciones de muy corto plazo, porque no atacan el fondo del problema, y por otra parte, porque crean otros problemas. Desconfianza. La posibilidad de que la población siga resistiéndose y saliendo a pesar de todo, dejándose apresar por multitudes. Hambre, en la medida que no se resuelve el problema del abastecimiento. Entonces, estamos pues ante dilemas que no son pues cortos, pequeños, sino muy grandes. Está en juego la sobrevivencia de la humanidad, está en juego la sobrevivencia de la población y para esto se requiere pues respuestas integrales que comprendan y entiendan la complejidad del problema. Por otra parte, de lo que se trata para que los despistados no malentiendan es obviamente de apoyar el aislamiento, la cuarentena y quizás otras medidas más, pero de la manera más adecuada y sostenible y real, realizable, materializable, que sería contar con la connivencia, la participación de la población. Basta de terrorismo de Estado, basta de seguir amenazando a la población y sacar a flote las miserias humanas de los gobernantes.